que es el de la creatividad en la oración. Creatividad en la oración que tiene que ver con desarrollar la creatividad, ponerla en juego, en práctica, para que la oración personal se enriquezca. Evidentemente que si mi oración personal se enriquece, pues en la medida que yo participo de grupos de oración, pues estos también se ven beneficiados de la frescura que conlleva mi oración, ¿verdad? ¿Por qué debería de haber una creatividad en la oración? ¿Por qué debería de haber una creatividad en la oración? Ahorita lo vamos a ir descubriendo juntos. Por principios de cuentas, para mantenerla fresca, ¿verdad? Si nosotros adquirimos variantes en la oración personal, pues esta se va a mantener fresca. Entonces alguien se preguntaría, bueno, y entonces, ¿qué sería lo contrario a mantener fresca una oración? ¿Qué sería lo contrario a una oración fresca? A ver tú, Antoine, que ya hablaste, dime, ¿tú qué piensas? ¿Qué sería lo contrario a una oración fresca? Pues sería algo como lo que llaman rezo, ¿no? Algo que siempre Ándale, es lo sí. mismo y no tiene un cambio. Sí, 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 sí. Fíjate que le diste el clavo, ser repetitivo, ser, rezar, ¿verdad? Y rezar y rezar y rezar y, y pretender que por el número de repeticiones, pues Dios se viera obligado a algo, es decir, a respondernos, ¿no? Y creo que a estas alturas del partido, sería necio de nuestra parte pensar que por repetir algo como un rezo delante del Señor, Él va a mover su brazo de poder. Cuando hemos entendido que lo que Dios busca con cada uno de nosotros es una relación fresca, una relación íntima y fresca, nueva cada mañana como sus misericordias. Y pues el rezo, pues es algo como arcaico, como una especie de relación, si es que existiera eso, que no lo es, porque pues es como tratar con un robot, ¿no? Finalmente es un rezo que se levanta de un Dios, pues robotizado, y pretender que Dios sea así, pues le es ofensivo, evidentemente. Estaríamos hablando de entrar en una religión, ¿verdad? Donde eh, repitiendo fórmulas o estribillos pudiéramos buscar comunicarnos con el Dios de los cielos que se renueva evidentemente como su misericordia cada mañana para con nosotros. Y evidentemente también Él busca que tengamos una relación fresca. Entonces, debemos de tener esto en cuenta porque finalmente, humanamente, sí tenemos esa inclinación a hacer las cosas de forma mecánica, de forma robotizada, de forma, fíjense que incluso hoy pasó algo curioso, porque hoy hablé con mi hija a la hora de la comida. Le dije, hija, ora tú, por favor, es una niña de 9 años, pero yo ya había oído que ya había encontrado su fórmula de oración por la comida, ¿no? Entonces ya las mismas palabras cada que oraba. Y le dije, a ver, hija, no, tienes que buscar, cambiar los elementos, pensar de una forma diferente, o sea, piensa en algo particular del día, algo que rompa el esquema, para que no te vayas habituando a hacer una oración siempre la misma, ¿verdad? Y estamos hablando de una oración por los alimentos, pero en esos elementos pequeños o elementales, pues
se sostienen otros más grandes. Y yo creo que todos eventualmente necesitamos esa unción fresca para ir rompiendo esos patrones que de repente se quieren instalar en nosotros y que nos llevan a mecanizar nuestras oraciones delante del Señor, lo cual evidentemente no las hace frescas, ¿verdad? Y bueno, pues para ello eh, tenemos que considerar varias, varias oraciones que la misma Biblia nos presenta como modelos de oración que rompen el molde tradicional, y una de ellas es la oración de identificación. La oración de identificación, esta es la oración de Daniel 9:4 al 6. Dice, esta es la oración, esta fue la oración y confesión que le hice. Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. A ver, aquí está una oración de una persona que se está identificando con quién. ¿Ya vieron con quién? ¿Quién me lo dice? Pues con el pueblo, ¿no? Se está identificando con el pueblo. No necesariamente esa persona, no necesariamente esta persona que está orando ha cometido esos pecados, ni ha hecho lo malo, ni ha sido malvado, ni siquiera probablemente ha sido rebelde. A lo mejor ni siquiera se ha apartado de sus mandamientos y sus leyes. Puede ser que incluso esta persona ahí en el 6, él sí ha prestado atención a los siervos, los profetas, ¿verdad? Pero él se está identificando con el pueblo, se está instalando en identificación con aquellos por los que está orando. Y esto, en un ejemplo muy práctico y actual, nos dejaría más luz de cómo aplica. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hoy en día estamos viendo que hay muchas personas, pues que simple y sencillamente no quieren congregarse, ¿verdad? Muchas personas que conociendo al Señor por alguna situación diversa, diversas situaciones, pues nomás no regresan. Entonces ya identificamos un grupo de personas que probablemente se enfriaron, que se han apartado, que no tienen en cuenta los peligros a los que se exponen y a sus hijos. Y vamos a pensar incluso que a lo mejor unas de estas personas que ya no vemos dentro de la iglesia, pues ya ni siquiera se congregan en otro lugar, es decir, simple y sencillamente se fueron al mundo, ¿no? Y nosotros vamos a orar por ellos, pero identificándonos con ellos. Entonces podremos decir, Señor, perdónanos. Padre, perdona nuestra negligencia, perdona el tener en menos tu iglesia, perdona el pecado de nuestros corazones porque hemos tenido en menos a Cristo. Mira, Señor, que en ese pecado, en esa rebeldía, ni siquiera advertimos los peligros que están rondando nuestras vidas y familia. Señor, ten misericordia de nosotros, quita las vendas de nuestros ojos que no nos dejan ver ni siquiera la diferencia que hay de nuestra izquierda, de nuestra derecha, Señor.
Padre, danos vida porque estamos como muertos, alejados delante de ti. Señor, ayúdanos a ser entendidos y tomar decisiones sabias y reconocer que fuera de ti no hay salvación y que no hay ningún lugar a donde podamos asistir o ir para ayuda, salvación y sanidad. Y fíjense, pues a lo mejor lo estamos orando desde la óptica en que nosotros, pues si estamos en la iglesia, nosotros estamos participando, nosotros estamos buscando del Señor, pero nos estamos identificando con este grupo, ¿no? Pudiéramos incluso identificarnos como nación con todos estos hombres y mujeres que están promoviendo leyes injustas, que atentan contra la vida, que atentan contra la familia, y pararnos en esa identificación y decirle, Señor, perdónanos, Padre, porque como nación hemos pecado. Mira, Padre, que hemos como nación derramado sangre inocente, una sangre que clama venganza hasta tu trono. Ten misericordia de nosotros. Padre Celestial, por todas las leyes injustas que hemos promovido, porque hemos sido insensatos, hemos faltado al temor, hemos desconocido el hecho que nadie puede burlarse de ti y que cada uno de los que estamos obrando mal recibiremos el pago merecido por nuestro extravío, Señor. Ayúdanos, Dios, a huir de esa ira venidera, de tu juicio, podamos ser de un corazón arrepentido y humillado delante de ti. Y estamos orando, evidentemente, por todas esas personas que sí están participando de forma directa en la promoción de esas leyes. ¿Me explico? ¿Sí queda claro la oración de identificación? Sí, 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 Vero, muy clarito. Sí, todo muy clarito. La verdad es de que tienes razón. Muchas veces, pues ya nos acostumbramos a pedir siempre lo mismo, de la misma forma, ¿no? sí, Y esto sí, nos está dando ya una iniciativa de qué podríamos cambiar, qué podríamos hacer diferente para que nuestra solicitud y nuestra oración no sea siempre la misma. exacto. Y fíjate, puede ser que estemos orando por nuestros dirigentes, nuestro presidente, por los ministros, por los legisladores, etcétera, pero ahora lo hacemos desde una óptica de identificación, ¿verdad? Nos identificamos e incluso la carga de esa oración es más profunda porque pues nos estamos situando en el lugar de ellos y cómo ellos deberían de estar orando, ¿verdad? Y al final del día estamos orando por ellos, pero desde otra postura, desde otro ángulo del mismo prisma. Entonces, esta es la oración de identificación. Tenemos también la oración apremiante. Esta es sumamente interesante. Es la oración que encontramos en Nehemías 2 del 4 al 5. Fíjate que si tú lees este pasaje, te voy a pedir que lo leas, Nehemías 2:4, léelo. Te vas a dar cuenta que el rey manda llamar al siervo del Señor y le dice que qué pide, y es como si yo te dijera ahorita, ¿qué pides? ¿Qué quieres? Como si el rey te dijera, ¿qué quieres? Y en esas segundos, si acaso eran segundos o milésimas de segundo, dice que él oró al Dios de los cielos y le dijo al rey, fíjate nada más que interesante. Vamos a leerlo completo para que veamos el contexto, porque esto es sumamente interesante, es sorprendente el nivel de oración y respuesta. Fíjate nada más, vamos a ir a Nehemías 2:4. Entonces, vámonos al 4. Dice, yo era entonces copero del rey Artajerjes, y un día del mes de Nisán, en el año 20 de su reinado, mientras yo le servía vino, el rey me vio tan triste. Fíjate nada más, Nehemías estaba
sumamente triste, ya era un copero, ajá, este, y el rey le dijo, te veo muy triste, ¿qué te pasa? No me pareces estar enfermo, así que has de tener algún problema. Y en ese momento sentí un gran temor y le dije al rey, viva siempre su majestad, y cómo no he de verme triste si la ciudad donde están mis tumbas, las tumbas de mis padres serían en ruinas y sus puertas han sido quemadas. Ya la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor había tenido lugar anteriormente y puede que incluso haya habido alguna catástrofe posterior a esa destrucción por parte de Nabucodonosor. Entonces él estaba triste, ¿no? Y el rey le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Pregunta el rey, ¿sí? Pero fíjate qué interesante. O sea, le pregunta el rey, ¿qué puedo hacer por ti? Y en ese momento ora, se encomienda delante del Señor, ora al Señor y inmediatamente le dice al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aquí podemos reconocer varias cosas. Evidentemente, Nehemías pues ya traía este asunto en el corazón, antes de que el rey le preguntara que qué podía hacer por él. Sin embargo, de frente a la respuesta del rey de qué podía hacer por él, invariablemente él levanta su oración a Dios y si lo analizamos, él recibe como que la confirmación de actuar de frente al rey, así como dice, como la confirmación en su corazón de que tú dile lo que traes en tu corazón, no tengas miedo, ¿no? Sé valiente, sé esforzado, yo te respaldo, ánimo. Y ahí podemos ver lo que veíamos incluso en la clase pasada, de que en esta, en esta oración a Dios, en este acto de encomendarle a Dios su vida, él es fortalecido en la fuerza de Dios y en el poder del Señor, y pues se la avienta al Señor, ¿verdad? Le dice, mira, pues si te place y he hallado gracia delante de ti, pues envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y yo la reedificaré. Y después podemos advertir que el rey, pues sí, evidentemente accede, le permite regresar e incluso le facilita las cosas para hacerlo. Entonces, hay situaciones que requieren una oración apremiante, una oración que necesita una respuesta inmediata, eh, relámpago de parte del Señor y se vale hacerla. Y yo creo que todos vamos a enfrentar o hemos enfrentado, pero ahora que ya lo sabemos, vamos a enfrentar alguna situación apremiante que requiera la intervención de Dios y se vale que podamos decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Qué respondo? ¿Qué digo? ¿De qué me abstengo? ¿Cómo procedo? Y Dios te va a decir. Y esto se va a dar en la medida en que también estés teniendo una vida de oración y estés habituado a oír la voz del Señor, que oír la voz del Señor también puede ser a través de un impulso en tu corazón que te alinee a su voluntad para hacer lo que finalmente Dios quiere hacer a través de ti, porque si te das cuenta, aquí podemos advertir que la reedificación de la ciudad amurallada, la ciudad destruida, pues estaba en la agenda de Dios de forma particular. Entonces, aquí habría que pensar quién estaba ayudando a quién en la reedificación de Jerusalén, de Israel, si estaba ayudando Dios a Nehemías o Nehemías a Dios. Y evidentemente, pues es
Nehemías a Dios el que iba a ayudar porque la mano, la batuta la tenía el Señor de reedificar la ciudad de David. Entonces, pues Nehemías si acaso se estaba alineando a la voluntad de Dios para poder colaborar en la obra que Dios quería levantar en esos tiempos. Y hay que pensar entonces que en estos tiempos hoy en día hay una obra que Dios quiere levantar y avivar. Hay un versículo que dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Sí, Señor, aviva, aviva tu obra en medio de los tiempos. Eh, y evidentemente, esto está en Habacuc 3:2. Fíjate, este pasaje dice, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y fíjate cómo una oración de este tipo te puede llevar a pedirle a Dios también que de qué forma tú puedes colaborar y sumarte a este avivamiento, a esta reedificación, a esta reconstrucción, a esta obra que el Señor quiere levantar en medio de estos tiempos. Y podemos ver que estas respuestas pueden llegar de forma inmediata y evidentemente también podríamos estar, como ya lo comenté, atravesando situaciones emergentes que te lleven a orar así de, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo respondo? ¿Cómo actúo en esta situación? Y Dios, si lo puedes creer, te va a decir qué y cómo hacerlo. Otro de los elementos que también rompen esquemas en la oración tiene que ver con orar caminando. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. Esta, este pasaje hay que entenderlo como esa invitación a mantener una actitud de oración permanente. ¿Y cuál es la actitud de oración permanente? Pues una actitud en la que tengas en tu corazón la posibilidad de estarte comunicando de Dios, con Dios en todo momento y en todo lugar. Qué interesante, ¿no? O sea, incluso cuando vas al pan, a la tienda, en el supermercado, cuando estás cargando gasolina, cuando vas al médico, cuando vas al trabajo, cuando vas al parque, cuando sales a dar una caminata, etcétera, 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 puedes traer esa condición de estar hablando con Dios y de estarle pidiendo respuesta a través de los mismos elementos que están en tu entorno. Y pues esto se potencializa si lo hacemos cuando caminamos. Recuerdo muy bien hace algunos años donde fuimos a una campaña evangelística a Guanajuato y antes del día en el que íbamos a salir a evangelizar, un día antes hicimos una caminata de oración como de identificación de la zona. Entonces nos repartimos varios grupos y cada quien se fue por diferentes zonas y en el camino íbamos orando y diciéndole, Señor, ¿cuál es el problema de esta localidad? ¿Qué problema habrá en esta casa? ¿Qué problema habrá en este barrio? ¿Qué altercados, qué pecados se habrán dado en esa tienda, en esta esquina? Y de repente, pues ya ibas tan metido en ese diálogo que sí empezabas a ver elementos, ¿no? Entonces, ya de repente, pues veías elementos idolátricos en algunas casas, veías, por ejemplo, botellas donde se ve que toma la gente, algunos baldíos que se veían medios oscuros, medios raros, empezabas a ver cosas y Dios te iba confirmando algunas situaciones de lo que ahí prevalecía, ¿no? Y pues incluso en algunas casas tenías como que alguna inclinación mayor de orar por los que ahí habitaban, este,
Pero bueno, ese es un ejemplo para exponer el hecho de que tú puedes hacer eso cuando vas al trabajo, insisto, cuando vas de compras, cuando estás afuera de tu casa. Vaya que la oración no puede ser limitada. Si bien la palabra de Dios dice que ores en lo secreto, a puerta cerrada, y orar en tu recámara, en ese lugar donde estás ajeno a distracciones, es definitivamente una práctica muy buena. También podríamos traspolar esta eh, recomendación de orar en lo íntimo a hacerlo en la recámara de tu corazón, de tu mente, donde estás tú y Dios teniendo un diálogo sin interrupciones de cualquier índole y que lo puedes hacer caminando, ¿verdad? Es decir, tú puedes mantenerte en esa oración de forma permanente al margen de que lo hagas también en tus espacios y horas asignadas del día. Y es padrísimo, así que te invito a que lo hagas. El punto es que todo eso, tanto las formas como el fondo, vaya teniendo como que diferentes ángulos de ataque, por decirlo así, para evitar que nos estanquemos y para evitar que nuestra oración se empiece a robotizar, a sistematizar, a letargar, ¿verdad? Entonces, pues puedes orar parado, puedes orar sentado, si puedes orar hincado, puedes variar los elementos de la oración. A mí antes me costaba mucho trabajo presentar las peticiones de forma directa, ¿no? Como que primero tenía que dar gracias, pedir limpieza por mis pecados. Y no es que no lo haga, pero ahora puedo iniciar pidiendo lo que quiero, posteriormente dando gracias, finalmente diciendo, Señor, y lávame de mi condición de pecado que con el día a día, evidentemente, eh, pecamos y el chiste es de que no entremos en un esquema religioso, estimados hermanos. Nosotros ya hemos oído los grandes elementos de la oración y bueno, pues entre ellos está el modelo que enseñó Jesucristo a sus discípulos, pero es un modelo que nos presenta los elementos que debe de haber dentro de una oración. Sin embargo, una lectura más profunda de las escrituras y de las oraciones que ahí se presentan nos dejan ver que estos elementos no necesariamente tienen que estar forzosamente en un orden inalterable, ¿verdad? Entonces, pues, Padre nuestro que estás en los cielos, hay que reconocer que uno es hombre, que Dios es perfecto, que Él es santo, que yo peco, que necesito ser librado de la tentación, que Dios me dará la salida de frente a los problemas que yo enfrente, que puedo confiar en Él, en el pan diario que Él me va a dar. Tengo que acordarme de perdonar a la vez que yo pido perdón por mí mismo. Tengo que agradecer, dice la palabra de Dios, que entremos en el trono del Señor con acción de gracias. Y esos elementos de acción de gracias, de perdón, de petición, de, de alabanza, incluso de adoración, pues, insisto, hay que buscar que no entren en un molde inalterable porque después puede ser que ya oremos simple y sencillamente por orar. Eh, Hay otra cosa que en Calacuaya, ya desde hace tiempo, mucho, mucho tiempo, tiene que ver con esta famosa oración, ¿verdad? Esto ya desde eh, hace muchos años ha sido una expresión recurrente para la iglesia que tiene que ver con la oración, es decir, que a la oración también le busques la forma de poner en práctica lo que el Señor te muestra, a lo que Él te impulsa a hacer. Fíjate, este pasaje es muy interesante porque entonces el Señor le dijo a Moisés, ahí en Éxodo 14:15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que se marchen. Acuérdate que ya estaban ahí
de frente al mar Rojo, y ya los egipcios venían detrás de ellos, y Moisés nada más tenía una vara, y pues ya no sabían qué hacer, y estaban, Señor, ¿qué hacemos? Y ya le dice, pues ya, o sea, ya créeme, ya camina, ya da los pasos de fe que debes de dar. Y muchas veces esto es lo que nos falta a la oración que hemos estado levantando delante del Señor. Ya dar los pasos que Dios ha venido señalando que debemos de dar y que Él va hablando a nuestro corazón. Entonces sí, hay que acompañar la oración con el actuar. Hay que ir acompañando esa petición con el caminar. Hay que ir acompañando a ese clamor con el aventarse y hacer y componer y poner el orden y dar y pedir perdón si es necesario, etcétera. Cada quien tendrá el ejemplo preciso de lo que implica esta oración, de lo que tiene que arreglar en su vida, de lo que no ha venido haciendo y Dios ya le pide hacer. Este, volvemos al punto, si alguien ha tenido problemas para congregarse físicamente en la iglesia, pues lo que tiene que hacer es eso, a la par de estar orando para que Dios le, le dé el ánimo, la fortaleza, pues ya dar el paso y ver cómo organiza sus cosas para poderse insertar y no quedarse simple y sencillamente en las palabras. Y evidentemente, pues los beneficios ya lo veníamos viendo. La creatividad de la oración, les decía que es mantenerse fresco y empoderarse, ¿verdad? Empoderarse en el poder del Señor. Fíjate qué interesante pasaje y bueno, pues yo oro porque todos podamos experimentar esta condición en la vida. Dice el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. E incluso podríamos verlo de atrás para adelante, ¿no? Podríamos decir que en esa oración creativa, en esa oración, servicio, ministerio, oración personal, en la que yo estoy participando, pues todos sabemos que ahí en esa oración, quien está obrando desde lo más profundo de nuestro corazón es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el aceite fresco, pues es tipo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se va a mover con libertad y gozo y poder en nuestras vidas y por ende, pues nuestras fuerzas van a ser aumentadas como las de un búfalo y yo me preguntaría y les preguntaría, quién no quiere vivir eso, ¿verdad? Pues evidentemente nosotros, los entendidos del Señor, queremos eso, queremos ese derramamiento de aceite fresco en nuestras vidas y necesitamos y queremos y anhelamos ese aumento de fuerzas como un búfalo, que por cierto, les comento rápido, ese búfalo en el reino animal es uno de los pocos animales que enfrentan a los leones. No sé si han tenido la oportunidad de ver ahí en videos cómo estos búfalos no tienen miedo delante de los leones y los enfrentan en su fortaleza y salen victoriosos, ¿verdad? No, no son una presa fácil nunca. Y esto me deja ver que en esa unción fresca y poderosa que se mueve por motivo de una unción, de una oración creativa, apegada a una oración comunitaria y una oración grupal, pues tendremos la fuerza necesaria no solamente para resistir los ataques de ese león que anda rugiendo alrededor de nosotros viendo a quién devorar, sino que tendremos la fortaleza para salir victoriosos, ¿verdad? Y que ese enemigo
huya delante de nosotros, porque el Señor está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros, estimados hermanos?